Recordando un poco acerca del contexto de la carta a los romanos, recuerde que Pablo escribe la carta a los romanos cerca del año 56 después de Cristo y le escribe a cristianos que vivían en Roma. El Espíritu de Dios utiliza a Pablo para escribirle a estos creyentes, escuche esto, en relación a la justificación por la fe. En relación a la justificación por la fe, de los capítulos 1 al 11 de la carta. Y de los capítulos 12 al 16, Pablo les habla de cómo la justificación por la fe debe afectar su vida diaria. Debe afectar su vida diaria. Y aquí en Romanos 12, mis amados hermanos, encontramos cómo debes manifestar tu salvación en la iglesia. ¿Cómo debes manifestar tu salvación en la iglesia? El Nuevo Testamento usa mucho analogías para describir la relación de Dios con su pueblo. Y una de ellas es el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo de Cristo es una metáfora única del Nuevo Testamento que no tiene paralelos en el Antiguo Testamento. Es la imagen frecuentemente utilizada en el Nuevo Testamento para la iglesia, explorada, expuesta extensamente por el apóstol Pablo en al menos 4 cartas de él. Una de ellas es primera a los Corintios, Efesios, Colosenses y Romanos. 4 cartas de 13 tienen justamente esta analogía del cuerpo, La metáfora del cuerpo presupone que la iglesia disfruta de una unión orgánica con el Señor Jesucristo, pero también presupone la realidad de una unión orgánica entre los miembros del cuerpo. La metáfora del cuerpo enseña que hay una diversidad de dones dentro de la iglesia y que todos ellos están destinados a contribuir al funcionamiento del cuerpo. Tanto en Romanos 12:4, hermanos, como en otros pasajes bíblicos, existe un paralelismo entre el cuerpo físico del cristiano con sus miembros que funcionan en forma diferente y la comunidad de creyentes cristianos con el cuerpo espiritual que es la iglesia local. Por ejemplo, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Miren cómo en la infinita sabiduría de Dios, cómo Dios nos habla como niños para entender justamente lo que implica servir en la iglesia, lo que implica los dones espirituales, lo que implica el cuerpo, la analogía del cuerpo. 1 Corintios 12, verso 12, el apóstol Pablo, hablando en el contexto de los dones espirituales, en todo el capítulo 12, nos dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto significa que en el momento de la salvación, Dios nos concede los dones espirituales, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Verso 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Claro, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tremendo. De manera que, regresando a Romanos 12, 4 y 5, se advierte aquí
que cada miembro funciona sirviendo al cuerpo. Y escuche esto, no el cuerpo sirviendo a los miembros, sino los miembros sirviendo en el cuerpo o al cuerpo, no a la inversa. Recuerde la proposición central de este estudio, ya hace varios meses. En base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación de tres maneras. La primera de ellas, somete tu vida entera a Dios, versículo 1. La segunda de ellas es piense conforme a las Escrituras, versículo 2. Y la tercera de ellas es sirve conforme a tu don espiritual, de los versos 3 hasta el versículo 8. Solamente a manera de repaso brevemente, veamos la primera manera de tres. Somete tu vida entera a Dios, versículo 1, ve el texto, Romanos 12:1. Romanos 12:1, dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, deténganse allí. También podría traducirse como por lo tanto o en conclusión. Y esta frase indica que lo que viene a continuación está basado en los primeros 11 capítulos de Romanos. Ve el texto, así que hermanos, os ruego, esto es en griego, los exhorto, los animo, hermanos, por las misericordias de Dios. Una mejor traducción sería en base a las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios, hermanos, como ya lo hemos enfatizado aquí, es todo lo que Dios nos ha concedido al salvarnos por la persona del Señor Jesucristo. Todos los actos de misericordia que vemos de Romanos 1 hasta el capítulo 11. Tremendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. En palabras más sencillas, ofrezcan todo lo que son al Señor. Ofrezcan todo lo que son a Dios. De manera que, ve el texto, que es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, debido a todo lo que Dios nos ha concedido al salvarnos, es lógico, es coherente, hermanos, es completamente razonable que ofrezcamos todo lo que somos a Dios. Todo es vuestro culto racional. Segunda manera de tres, aquí en Romanos 12 dice, piense de acuerdo a la Biblia, versículo 2. Verso 2, no os conforméis a este siglo. Como lo dije, ¿cómo se ve una persona, un cristiano, que en base a las misericordias de Dios ofrece todo lo que puede al Señor? Versículo 2, no se conforma a este siglo. ¿Por qué lo digo? Porque antes del no hay una conjunción Y en el original, que se leería, y no os conforméis. Hay una continuidad de pensamiento del autor. En otras palabras, no traten de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. Aquí encontramos el primer imperativo de la sección. No se conformen a este mundo. Y la palabra siglo aquí básicamente se refiere a una manera de pensar no cristiana, a una manera de pensar no bíblica. Esa es la idea. Y aquí podríamos hablar mucho. ¿Qué piensa el mundo de la autoridad de un marido en casa? ¿Qué piensa el mundo del sometimiento de una mujer hacia su marido? ¿De la crianza de hijos? ¿Del matrimonio? ¿De las relaciones sexuales ilícitas? ¿De la homosexualidad? Póngase a pensar, ¿qué piensa el mundo de esto? Pablo dice, no se conformen a este modo de pensar. No adopten esas filosofías, esas tesis, esas propuestas, esos proyectos que este mundo abraza y promueve y defiende y enseña. No lo hagan. En lugar de pensar como el mundo piensa, ve el texto Romanos 12:2, sino, en griego es más bien, transformaos, segundo imperativo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo, hermanos amados, logra esta transformación, véalo en el texto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, esto es, de vuestra manera de pensar. La transformación externa es efectuada por un cambio interno en la mente, no en los sentimientos, en la mente. Y el medio que aplica el Espíritu de Dios para transformar nuestras mentes
es el estudio preciso de las Escrituras. La misma palabra de Dios es el instrumento que su propio Espíritu Santo usa para renovar nuestras mentes, las cuales a su vez Él utiliza para transformar nuestra manera de vivir. Recuerde Juan 17:17, esa oración sumo sacerdotal de Cristo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La santificación progresiva en un cristiano por la obra del Santo Espíritu de Dios es efectuada cuando entendemos la palabra de Dios. La palabra de verdad, como lo llama Jesús. Romanos 12, verso 1 y 2, ve el texto. Así que, hermanos, os ruego en base a las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. ¿Cómo lo hago? Verso 2, no conformándome a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Algo interesante que encontramos en esta porción de Romanos 12, 1 y 2 son los verbos imperativos que están en tiempo presente. Ambos verbos imperativos, no os conforméis y transformaos, están en tiempo presente. ¿Qué significa esto? Que estamos en todo momento, cada minuto, cada hora, cada semana, año a año, rechazando constantemente las filosofías e ideologías de este mundo y adoptando constantemente una manera de pensar centrada en las Escrituras. Cada momento. Esto no es una especie de decisionismo que lo hice una vez. No, es una manera de vivir constante, hermanos. El estar rechazando filosofías y adoptando una manera coherente centrada en las Escrituras, una manera de pensar bíblica. ¿Para qué? Ve el texto, para que comprobéis, Romanos 12:2, para que examines, es la idea ahí, de manera crítica, cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto quiere decir que para discernir la voluntad de Dios que tanto quiere y tanto anhela este círculo o el contexto evangélico, para discernir la voluntad de Dios debes ir a las Escrituras para recibir instrucción del Espíritu Santo. Es decir, cuando la mente de un cristiano es transformada, su capacidad de pensar, su razonamiento moral y su entendimiento espiritual está en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido, y de aceptar únicamente aquello que se conforma a la voluntad de Dios, esto es que es bueno. Todo lo que para Dios es bueno, el cristiano lo va a adoptar, así no sea bueno para mí. Pero ¿cómo llego yo a ese punto en mi vida cristiana? Cuando me estoy saturando con la palabra de Dios. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa es la idea de ser lleno del Espíritu Santo. En base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 3 maneras. Número 1, somete tu vida entera a Dios, versículo 1, ya lo hemos visto. Número 2, piense de acuerdo con la Biblia, verso 2. Tercera manera, sirve conforme a tu don espiritual, de los versículos 3 al 8. A partir del versículo 3 al 8, el apóstol comienza recordándonos que nuestra existencia transformadora o transformada la vivimos en la iglesia, en comunidad, entre unos y otros, no de manera solitaria o ermitaña. No lo hacemos así. Necesitamos la iglesia, la comunión. Verso 3, ve el texto, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, esto es, bajo la autoridad que he recibido como apóstol del Señor Jesucristo. O sea, Pablo está aquí hablando con toda autoridad, hermanos. Esto es Romanos 1:1. Cuando Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, de manera que tanto los romanos a los que va dirigida esta carta, como a todo cristiano,
estamos en la obligación de obedecer estas palabras porque son palabras de Dios, dichas por el apóstol Pablo. De manera que si tú no obedeces lo que Dios dice a través de Pablo, estás pecando, estás desobedeciendo las Escrituras. Ve el texto, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, esto es bajo la autoridad que Dios me ha delegado como apóstol, a cada cual que está entre vosotros. Él se está dirigiendo a cada miembro de la iglesia de Roma, pero por extensión a todo cristiano. Ve el texto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debería tener. ¿Qué significa? No pienses de ti de manera sobreestimada, de manera soberbia, de manera orgullosa. No tengas un alto concepto de ti, sino, ve el texto, o más bien, piense de sí con cordura. ¿Qué significa todo esto? Significa que no debes verte como alguien a quien no lo merece el mundo. No debes verte como superior a los demás, sino que debes pensar de ti mismo como Dios piensa de ti. Esa es la idea. Debes verte como un miembro más del cuerpo, hermanos, como un miembro más del cuerpo de Cristo, y no como alguien especial o alguien superior. No. La iglesia no está de pie por ti. El ministerio no funciona por ti. Eres un miembro más del cuerpo de Cristo. ¿Eres importante? Sí. ¿Tienes responsabilidad con los dones que Dios te ha concedido? Sí. Pero no eres indispensable. Entonces, justamente esta porción de Romanos 12:3 está en un contexto de dones espirituales. ¿Qué hace ahí? Porque Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Y sabe que muchas veces en el servicio somos soberbios, arrogantes. De manera que debes verte como un miembro más del cuerpo de Cristo y no como alguien especial o alguien superior a otros. No, ve el texto. Sino más bien, piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa esto? Conforme a la capacidad. Esto habla de dones espirituales. Conforme a la capacidad que Dios te dio para servir a otros cristianos. Véalo en el texto. Piensa de sí de manera sensata, con cordura, como Dios piensa de ti, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto de los dones espirituales vamos a explicarlo a detalle más adelante, al llegar al versículo 6, pero veamos cómo continúa el apóstol Pablo su argumento en los versículos 4 y 5. Véalo en el texto, verso 4, porque de la manera que un cuerpo, esto habla de unidad, de la manera que un cuerpo, tenemos muchos miembros, verso 4, esto representa diversidad, no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se imagina usted un equipo de fútbol con 30 jugadores donde todos sean arqueros? Sería un caos. O todos delanteros, nadie quiere ser defensa o mediocampista o tapar en el arco. Sería un caos. De la misma manera funciona la iglesia. El término función que utiliza aquí el apóstol Pablo tiene el significado básico de hacer algo concreto. Algo concreto. No todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros se dedican a lo mismo. No. Esto es que cada creyente, desde el más joven hasta el más adulto y desde el más nuevo hasta el más maduro, cuenta con una capacidad dada por el Espíritu de Dios para ministrar al cuerpo de Cristo mediante un don espiritual particular. Particular. Recuerde, hermanos, que el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia, esto es, la edificación del cuerpo. Todos somos miembros los unos de los otros y servimos al cuerpo. Primera los Corintios 12:7, en la Biblia de las Américas lo traduce así: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, esto es, de los dones espirituales, para el bien común. O en Corintios 14:12, Pablo dice: así también vosotros,
pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones espirituales son instrumentos para edificar, para servir, no son armas para derribar a otros. Pensando en el contexto inmediato, verso 3, tener un concepto sensato de nosotros mismos es reconocer que nosotros como miembros del cuerpo no tenemos, como dice el texto, la misma función. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se imagina una iglesia como la nuestra con 470 miembros, donde los 470 sean pastores? ¿A quién pastoreamos? Difícil. Pero hay iglesias que piensan así. No, hay que hacer todos lo mismo, todos lo mismo. No, no se puede. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y estamos justamente para servirnos los unos a los otros. Para que un cuerpo funcione, se requiere de diversos miembros que hagan diversas funciones. De la misma manera la iglesia. Verso 5. Velo en el texto, Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, dice Pablo, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que Pablo quiere recalcar aquí en Romanos 12:5 es simplemente que los creyentes, como los varios miembros de un cuerpo humano, aunque difieren entre sí y con funciones diferentes, se necesitan y están bajo obligación de servirse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo cuerpo. Al mismo cuerpo. De manera que, verso 6, Pablo dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El término dones aquí es carismata, en el texto griego, y tiene el sentido específico de habilidades concedidas por el Espíritu Santo como un regalo de gracia que no mereces. Esta palabra carismata viene de la palabra charis o gracia o regalo inmerecido. Esto apunta a que Dios te da en su gracia regalos sin merecerlos cuando te salva para servir en su iglesia. La otra palabra muy común para dones espirituales es neumaticón, que quiere decir cosas del Espíritu. Y esto enfatiza el origen de los dones espirituales. Esto aparece en 1 Corintios 12:1 y 14:1. Neumaticón, neumaticón. Ambos términos se usan de manera intercambiable para referirse a dones espirituales. Uno enfatiza que es un regalo de gracia y el otro enfatiza su origen espiritual. Una definición sencilla y breve de lo que son los dones espirituales sería la siguiente: es la capacidad dada por el Espíritu Santo en el momento de la conversión para servir a otros cristianos. Eso es todo. Es la capacidad dada por el Espíritu de Dios en el momento de la conversión para servir a otros cristianos. Eso es un don espiritual. Y al igual que la salvación, mis amados hermanos, estos dones no se ganan ni se pierden. Son conferidos por la gracia de Dios. Y aquí Pablo en Romanos 12, del 6 al 8, procede a darnos 7 ejemplos de los diferentes dones. Pero escuche esto que es clave. Esta lista de dones espirituales es básicamente representativa, no es exhaustiva. Esto no son todos los dones, es representativa, no exhaustiva, ya que existen otros listados en 1 Corintios 12 y en 1 de Pedro capítulo 4 del 10 al 11. Lo curioso de esta lista, miren esto, es que cada don espiritual está acompañado de una exhortación. Cada don espiritual. Véanlo en el texto, Romanos 12, versículo 6, la parte final. Si el de profecía, exhortación, úsese conforme a la medida de la fe. Verso 7. O si el de servicio, exhortación, en servir.
O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vea cómo cada don espiritual de estos 7 dones están acompañados de 7 exhortaciones. Ahora, debido a la gran confusión que existe en círculos evangélicos, permítame abrir un paréntesis y hacer un alto con Romanos aquí. Y quizás quiero abrir un paréntesis formulando la siguiente pregunta. Con esta pregunta se van a terminar de levantar. ¿Sí? ¿Existen los dones de milagros, prodigios, señales, don de lenguas e interpretación de lenguas en la actualidad? Lo repito. ¿Existen los dones de milagros, prodigios, señales, don de lenguas e interpretación de lenguas en la actualidad? Muy bien, acabamos el mensaje entonces. Bueno, déjeme argumentar. Existen 2 posturas que responden a esta pregunta. La primera de ellas es el cesacionismo. Esta postura afirma que todos estos dones descritos anteriormente han cesado, dejaron de operar al finalizar la época apostólica. La segunda postura es el continuismo o carismatismo. Y básicamente ellos afirman de que aún están vigentes todos estos dones hasta la actualidad, como fue en la época apostólica. ¿Cuál creemos que es la postura correcta? El cesacionismo. Y déjeme solamente darle algunos argumentos de esto. En primer lugar, la definición de un milagro. La definición de un milagro. Podemos definir un milagro en base a 4 frases. Un milagro es un acontecimiento que puedes ver. Puedes ver. Número 2, es llevado a cabo por Dios de manera directa por una persona. Número 3, cautiva la atención del que lo ve y apunta siempre a algo más allá. Y número 4, es llevado a cabo por Dios suspendiendo las leyes de la naturaleza. Eso es un milagro. Ejemplos en la palabra de Dios cuando se divide el Mar Rojo, la protección de Daniel en el foso de los leones, los 3 amigos de Daniel en el fuego, Eliseo y el hacha que flotó, además de las sanidades instantáneas, el cambio de agua en vino, el sol detenido en el tiempo de Josué, etc. No existe, escuche esto, ninguna explicación natural para tales milagros. No existe. Son milagros. Ahora, algo muy interesante es que en el libro de los Hechos, cuando la iglesia está en la etapa fundacional y de avivamiento, entre miles cristianos, miles de creyentes, solamente hay 16 personas que tienen el don de milagros. ¿Quiénes son? Los 12 apóstoles, Hechos 2:43. Matías, que reemplazó a Judas Iscariote. Pablo y Bernabé, Hechos 14 del 1 al 3, ahí van 14 personas. Esteban, Hechos 6:8, número 15. Y número 16, Felipe el Evangelista, en Hechos 8 del 4 al 8. Imagínense, 16 personas entre miles de cristianos. En segundo lugar, y este dato es muy interesante, en toda la historia bíblica solamente existen 3 periodos de milagros. 3 periodos de milagros. Algunos piensan que en la Escritura hay una serie continua de milagros desde el principio hasta el fin, pero en realidad los milagros en la Biblia son la excepción a la regla. Y siempre, escuche esto, están en relación con el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel, a los judíos. Siempre, siempre. 3 épocas de milagros. La primera de ellas, Moisés y Josué. Esto es en el año 1450, el año 1390 a.C. Todos los milagros se relacionaron con la redención de Israel cuando salió de Egipto y su supervivencia en el desierto por 40 años. Quiero que vea Deuteronomio 34, verso 10.
Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Mire esto, para que vea que esta es la excepción y nunca es la regla en la Biblia. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés es único entre miles de judíos. La segunda época de milagros la encontramos con los profetas Elías y Eliseo. Esto en el año 860 al año 800 antes de Cristo, en un tiempo de apostasía en la historia de Israel. Dios levantó dos profetas para aconsejar y exhortar a toda una nación. Y en medio de tanta religión falsa, necesitaron milagros para demostrar ser de Dios verdaderamente, y escuche, e identificarse con Moisés. Dios debía darles credenciales milagrosas a ellos, para que los judíos se identificaran que hablaba de parte de Dios uno y que estaba en relación a el Pentateuco, a Moisés. Mire, Primera de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Usted conoce esta historia, este acontecimiento. Recuerde que el rey Acab estaba persiguiendo a Elías, quería matarlo. Elías, en el capítulo 18 hay una conversación. Elías va a conversar con el rey, a confrontarlo. Hay un reto que Elías le presenta y le dice que vengan todos los falsos profetas, los sacerdotes, los 450 sacerdotes de Baal, los 400 sacerdotes de Acera, que vengan al monte Carmelo, que su Dios haga descender fuego del cielo y que consuma el holocausto, a ver si es poderoso. Y obviamente Elías estaba solo. Y vemos aquí en esta porción, hermanos, impresionante, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Para hacerle más breve la historia, Elías cede la primera oportunidad a los falsos sacerdotes de Baal y de Acera. Estaban dando vueltas allí como trompo, gritando, y no pasaba nada. Ve el texto, versículo 27, Primero de Reyes 18, 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos obviamente se amargaban y clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero, contraste, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías, escuche esto, 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob,
al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Está que prepara un holocausto, un sacrificio. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. O sea, estaba repleto de agua. Estaba que ponía el problema más grave. Cuando llegó la hora, verso 36, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Ve esto, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Recuerde que aquí Elías está prácticamente comunicándole a Dios, Señor, dame las credenciales para que el pueblo sepa que yo provengo de ti y crean a tu mensaje. Versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hay un énfasis. Después, hermanos, de Eliseo y de estos milagros impresionantes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un lapso de más de 800 años hasta que Dios comenzó de nuevo a mostrar señales en la época de Jesús y los apóstoles, que es la tercera época de milagros, año 30 al 60 después de Cristo. Mire Juan capítulo 20, verso 30. Juan 20, verso 30. El apóstol Juan, ya en la parte final de su tratado evangelístico, en Juan 20, verso 30, dijo esto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de los milagros para este contexto de Juan era comprobar que Jesús es Dios. Es Dios. Los apóstoles por un tiempo continuaron haciendo los milagros como una señal de comprobación de su autoridad. Por ejemplo, solamente apúntelo, 2 Corintios 12:12, Pablo dijo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia con señales, prodigios y milagros. Ahora, algo interesante de todo esto es lo siguiente: entre el primer periodo con Moisés y Josué hasta el segundo, Elías y Eliseo, hay 500 años de silencio, donde no hay milagros. No hay milagros. Entre el segundo periodo y el tercero hay 814 años de silencio. Y entre el tercer periodo, en la época de Jesús y los apóstoles, hasta nuestros días, hay aproximadamente 1900 años. En cada caso, escuche, los milagros cesaron con la muerte de los personajes principales de cada periodo: Moisés, Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles. Escuche, en la Biblia los milagros siempre están en relación con una crisis, un cambio que Dios quiere efectuar, y los líderes envueltos en tal cambio. Tremendo. En tercer lugar, hermanos, vamos un poco más con esto. Siempre cuando hubo épocas de milagros, como usted lo sabe, tenían dos propósitos. Uno de ellos era autenticar la nueva revelación y otro, autenticar a los hombres que iban a presentar la nueva revelación. Eso lo hemos visto en Mateo muchas veces.
Quiero que vea solamente un texto que está en Éxodo capítulo 4. Éxodo 4, verso 1. Éxodo 4:1. Quiero que vea esto en su Biblia. Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Verso 5 clave: por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios declaró su propósito en dar a Moisés el don de cambiar la vara en culebra. Era para que Israel creyera que Dios en verdad le había aparecido a Moisés. Hermanos, lo hizo una vez delante de Israel y nunca más tuvo que hacerlo. ¿Ha leído el relato bíblico de Éxodo? Lo hizo una vez. Fue lo mismo con la mano leprosa, cuando él metía la mano y la sacaba, llena de lepra. La volvía a meter y estaba sana. Moisés no tuvo que repetir este milagro cada vez que alguien comenzaba a dudar de su autoridad como líder. Ocurrió una sola vez. Hebreos 2, versos 3 y 4. Hebreos 2, versos 3 y 4. Dice el texto, el autor de Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El tiempo pasado del verbo fue confirmado. En Hebreos 2, 3 y 4 indica que cuando Hebreos fue escrito, el periodo de la confirmación era algo ya del pasado. No era presente para el tiempo que escribió este autor. Hermanos, los milagros en la Biblia nunca se usaron como una especie de exaltación, nunca se usaron como un espectáculo o exaltación de una persona como lo vemos hoy en día en tantas campañas de profecías, de sanidades, milagros, señales, prodigios. Nunca lo vemos eso en la Biblia. Algo muy curioso es que los milagros empezaron a desaparecer cuando llegamos al fin de la época apostólica. Por ejemplo, en Filipenses 2:27, el apóstol Pablo en Filipenses 2:27 no pudo curar a Epafrodito. Filipenses 2:27, Pablo dijo: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Primera Timoteo 5:23. Pablo dijo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero Pablo, ¿por qué no le enviaste un pedazo de tu túnica en la carta allí a Timoteo para que la toque y se sanase? Ya no. Segunda Timoteo 4:20. Esta es la última carta del apóstol Pablo antes de morirse. Y Pablo dice esto: Erasto se quedó en Corinto. Escuche: y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Enfermo. Los últimos milagros
registrados en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Hechos 28. Y esto, hermanos, cerca del año 58 después de Cristo. Esta carta a Timoteo fue prácticamente escrita en el año 64 al 65. Para este tiempo, Pablo ya no hacía más milagros. No podía sanar. De las 13 cartas de Pablo, la única carta que describe el don de sanidades es Primera a los Corintios, que es una de las primeras cartas en escribirse por Pablo, en una etapa muy temprana de su ministerio. ¿Cuál es la marca general o la regla general en nuestros días? Santiago 5:14. Dice el autor allí: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Por qué no les dicen busca a los hermanos con dones de milagros, de sanidades, prodigios y señales? No, busca a sus pastores y que oren por usted. Quizás, hermanos, uno de los textos más polémicos para la postura continuista es el siguiente: Marcos 16:17. Marcos capítulo 16, verso 17. Quizá estos textos son uno de los textos caballos de batalla para los continuistas. Marcos 16, 17 y 18. Véalo en su Biblia, abra su Biblia, vamos a estudiar juntos este texto brevemente. Es un paréntesis a Romanos. Ve el texto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Al leer el pasaje, la primera cosa que usted debe notar son 5 señales que incluyen esta promesa, que iban a continuar a los creyentes. 5 cosas: echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes en la mano sin hacerse daño, beber cosa mortífera sin hacerse daño, sanar enfermos. 5 cosas. Ahora, obviamente aquí hay varias interrogantes. ¿Por qué no se practican las 5 señales? Los carismáticos han escogido el don de lenguas, echar fuera demonios y la sanidad como los milagros que iban a seguir a los cristianos. ¿Qué pasó con los otros 2 milagros? Tomar serpientes y beber veneno. Algo cambió. Y hermanos, no es honesto escoger lo que se quiere de la Biblia sin aceptar todo. Yo no puedo hacer eso. No tengo esa autoridad selectiva. Esto me gusta, esto no me gusta. No puedo hacerlo. Mire, la primera observación que hacemos al texto es esta. Uno de los milagros en el texto es la frase hablarán nuevas lenguas. Y la frase allí, o el adjetivo nuevas, en el texto griego es kainos. El uso del término kainos es, escuche, nuevo en experiencia. Nuevo en experiencia. Es diferente de lo normal, y lenguas es glosa, que significa idiomas. Idiomas. De modo que las lenguas genuinas eran nuevas, escuche, en el sentido de ser desconocidas o extrañas para el orador. Recuerde que por definición, el don de lenguas es la capacidad dada por el Espíritu Santo para hablar un idioma de manera perfecta sin haber recibido ninguna instrucción. Un ejemplo de estas nuevas lenguas lo encontramos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, encontramos un ejemplo de estas nuevas lenguas de Marcos capítulo 16, donde el autor ahí en Hechos capítulo 2 dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, glosa, según el Espíritu les daba que hablasen.
Vea esto. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, verso 7, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Recuerde que la ciudad de Galilea era la ciudad de los ignorantes. Entonces, estos judíos decían, estos no son galileos. ¿Cómo les oímos hablar en diversos idiomas? No son pescadores. Mira el texto. Verso 9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, regresando a Marcos 16, cuando el texto habla de nuevas lenguas, habla de nuevos idiomas que son nuevos para el orador, nuevos en experiencia, claro. La segunda observación que encontramos en Marcos 16 es el tiempo del verbo y el pronombre. Mire Marcos 16. El traductor desafortunadamente lo tradujo en el tiempo presente. Esto es, estas señales seguirán a los que creen. Verso 17, tiempo presente. Estas señales seguirán a los que creen. Si fuese así, hermanos, tendríamos que haber visto estas señales siguiendo a todos los creyentes a lo largo de toda la historia, pero no es así. No es así. El versículo no admite ninguna condición ni excepción. Entonces, algo está mal con este tipo de interpretación. El verbo creen, escuche esto y grábeselo, hermano, está en tiempo griego aoristo. Y ese tiempo es tiempo pasado. Tiempo pasado. Es mejor traducirlo los que han creído o habiendo creído, como muy bien lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Pero en su Biblia está en tiempo presente. Los que creen. No es así. Es los que han creído. El verbo creen, o mejor dicho, creído, antecede al verbo principal. Esto es, estas señales seguirán. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto se refiere a los primeros cristianos, los que ya habían creído cuando Jesús declaró su promesa. Ahora, mire el versículo 20, el pronombre. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Quiénes son los ellos del verso 20? Son los mismos ellos que aparecen en el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos. Ellos son los apóstoles. Los apóstoles, hermanos. No dice que todos hacían la confirmación, sino solo ellos. Ellos. También es notable que el tiempo de los verbos es pasado. O sea, Marcos en esta porción de Marcos 16, del 14 hasta el 20, si usted agarra su Biblia y ve los verbos en tiempo pasado, son varios. Apareció, reprochó, creído, dijo, creyere, bautizado, creen, recibidos, en todos salieron, predicaron. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando Marcos escribió su evangelio, hizo referencia a la confirmación por los 11 apóstoles como algo pasado, no como algo presente. Tercera observación. Verso 20. El verbo confirmando, confirmando, es el mismo que aparece en Hebreos 2, versos 3 y 4. Sin quitar la mirada de Marcos 16, 20, mire Hebreos 2, 3 y 4. Tenemos que clarificar este verso porque hay muchísima confusión en esto.
Hebreos 2, verso 3 y 4. Mismo verbo que utiliza aquí Marcos en Marcos 16, 20 como confirmando, aparece en Hebreos 2, verso 3. Dice la parte final, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es importante notar quién tenía ese ministerio tan especial. Y en el texto hay tres divisiones. La primera de ellas es el Señor, que primeramente anunció el Evangelio, Hebreos 2:3. La segunda, los que oyeron, esto es los apóstoles, que confirmaron el mensaje del Evangelio. Y el tercer grupo es el grupo del autor de Hebreos, donde él está incluido, que observó la confirmación de ellos sin participar de tal confirmación, como usted y yo. Hermanos, el tiempo del verbo de Hebreos 2:3 fue confirmado, es tiempo pasado. Tiempo pasado. La indicación del verbo es que la confirmación no estaba ocurriendo cuando el autor a los hebreos estaba escribiendo. Ya había pasado. Era un antecedente. Quizás tenga que ser un poquito técnico aquí, pero el gerundio presente testificando, es un participio en griego. ¿Qué significa? Esto se relaciona con el verbo principal. Es una descripción de algo que pasó años antes al escribir Hebreos. Quizás entre el año 30 al 60 después de Cristo, en la tercera época de milagros. Y hermanos, es importante que usted vea que el autor se refiere a este grupo como ellos, no como nosotros. Ellos. El autor se excluye a sí mismo de tal grupo. Nunca fue algo para todos, sino para el grupo especial de quien se dice que Dios testificó juntamente con ellos, los apóstoles de Jesús. Pablo, ellos, no yo. Nadie más tuvo el ministerio de la confirmación del mensaje de Jesús por medio de señales y milagros. Nuestra confirmación hoy es el registro de los milagros del siglo I. De manera que las credenciales de Marcos 16, del 14 al 20, se limitan a la época apostólica. Marcos 16, verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Verso 15, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que han creído. Es la idea allí, no a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Tomarán en las manos serpientes? Y si bebieren cosa mortífera, ¿no les hará daño? Solo un apóstol puede estar aquí. Solo un apóstol. Y quiero que vea Hechos 28. Hechos 28, 3. Hechos 28, 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién escapado del mar la justicia no deja vivir? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Tremendo. Cierro paréntesis. Regresemos a Romanos 12.
¿Por qué es que Pablo, si usted compara la lista de 1 Corintios, ¿por qué es que Pablo incluye dones de milagros, prodigios y señales en 1 Corintios y no en Romanos? Porque 1 Corintios fue escrito en el año 54 después de Cristo y Romanos 4 años después. Algo interesante de este texto es que, mire, 1 Corintios 12, 9 y 10, solamente apúntelo, se lo voy a leer, dice esto: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Por qué es que Pablo no menciona ninguno de estos dones en Romanos 12? ¿Por qué lo hizo en 1 Corintios 12 y no en Romanos 12? Parece evidente que Pablo no mencionó los dones de señales en Romanos porque su lugar en la iglesia estaba llegando a su fin. Habían pertenecido a un tiempo único y irrepetible en la vida de la iglesia y no tendrían un lugar permanente en su ministerio continuo y regular. Hermanos, esta es la etapa fundacional de la iglesia, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por ende, es significativo que estos 7 dones que Pablo describe en Romanos 12, del 6 al 8, están dentro de la categoría de dones permanentes, dones que siguen vigentes. Ve el texto, primer don de 7, Romanos 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía tiene 2 aspectos. Un aspecto que es predictivo, es futurista, que estuvo vigente mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Al finalizar la era apostólica, con el Apocalipsis de Juan, este aspecto de predicción dejó de operar. El segundo aspecto del don de profecía es la predicación pública de la palabra de Dios. La palabra profecía en el texto griego es literalmente hablar hacia adelante. Hablar hacia adelante. El don de profecía es sencillamente el don de predicar o de proclamar la palabra de Dios. Como lo dijo Pablo en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Un autor de nombre William Barclay comentó lo siguiente: rara vez se menciona en el Nuevo Testamento con el sentido de predecir el futuro. Más corrientemente quiere decir proclamar la palabra de Dios. Fin de la cita. Ahora, solamente como datos históricos adicionales a esto, Juan Calvino, el gran reformador de Ginebra, a su entender del don de profecía, dijo esto: que no era el don de predecir el futuro, sino de interpretar las escrituras, de modo que un profeta es un intérprete de la palabra de Dios. En Suiza, en el siglo XVI, los pastores de Zúrich se reunían cada semana para una actividad que ellos llamaban profetizar. Intercambiaban, escuche esto, diversas perspectivas exegéticas, expositivas y prácticas que habían extraído de un estudio meticuloso de las Escrituras y les ayudaban a ministrar con mayor eficacia a sus congregaciones en aquel tiempo. Ellos veían así, don de profecía. Y escuche esto, y ya terminamos. En los últimos escritos del Nuevo Testamento, la palabra profecía se usó en términos de la revelación escrita. Importante dato. Mire 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Este término se usó en términos de revelación escrita. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 19, Pedro dice así: 1:19.
Tenemos también la palabra que profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué palabra profética? Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación probada. Estos pasajes hablan acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Cómo Dios nos dio su palabra. Y dice, ninguna palabra de la profecía es de origen privado. No se curtió, no se originó en el corazón del hombre. Verso 21, porque nunca la profecía, esto es la palabra, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, así los llama Pedro, hombres apartados para esta labor de composición del canon bíblico, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18. El apóstol Juan, ya finalizando aquí el último libro de la Escritura, dijo esto: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía. Entonces, regresando a Romanos 12:6, cuando Pablo dice, si el que profetiza, se refiere al que tiene la capacidad de predicar, o en otras palabras, de proclamar la palabra de Dios al leer, explicar y aplicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Eso es todo. Pero vea cómo tiene que usar este don. Verso 6, la parte final de Romanos 12. Conforme a la medida de la fe. Aquí la medida de la fe se refiere a la verdad revelada, el contenido doctrinal, o dicho de otra manera, todo el corpus de la verdad cristiana, a la doctrina apostólica. Es lo mismo que aparece en Judas versículo 3, en su único capítulo, cuando Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos y que contendáis ardientemente por la fe, esto es por la doctrina apostólica, que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros no descubrimos la pólvora, solamente recibimos una herencia dada por los apóstoles y profetas. Eso es todo. Entonces, cuando uno va a Romanos 12:6, Pablo dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el que predica debe predicar únicamente lo que Dios ha revelado en su palabra, en las Escrituras. No experiencias, hermanos. El don de profecía no son experiencias, no son sueños, no son revelaciones místicas, no son innovaciones, no son nuevas modas, no. La predicación o el don de profecía es proclamar la palabra de Dios al leer, explicar y aplicar un pasaje de las Escrituras. Don de profecía. Y a manera de implicación final, número 1, como cristiano, ponte bajo maestros calificados que tracen con precisión la palabra de Dios. Tito 1:9, una de las marcas distintivas de un pastor fiel es que es retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. El no hacerlo puede llevarte a malas interpretaciones y a pensar que los dones de milagros, prodigios, señales, lenguas, interpretación de lenguas, aún están vigentes para nuestros días cuando no lo están, que fueron la regla general cuando en realidad fueron la excepción a la regla. La segunda implicación es que si eres cristiano, recuerda que parte de tu vida como creyente es el servicio en tu iglesia local. Debido a que Dios te ha dotado de dones espirituales,
al momento de salvarte para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerda que eres un miembro que pertenece a un cuerpo. Y de alguna manera, hermanos queridos, si usted no está sirviendo actualmente en algún ministerio, de alguna forma se puede ver afectado el crecimiento del cuerpo. Obviamente no estás glorificando a Dios. No estás siendo un buen administrador, un buen mayordomo de los recursos que Dios te da en su gracia. Tienes que servir. Si eres miembro de esta iglesia, tienes que servir. En tercer lugar, si usted no es cristiano, usted no puede servir en la iglesia porque no tiene dones espirituales que Dios le concede únicamente a cristianos, a creyentes. Pero si confiesas tu pecado, si reconoces al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de la humanidad y te sometes en obediencia a su palabra, entonces la Escritura dice que Dios en ese momento te dota de capacidades dadas por el Espíritu Santo para servir a otros cristianos. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tu pecado. Abraza al Señor Jesucristo, obedece su palabra, sométete a Él. Y hermano querido, si no estás sirviendo, tienes que arrepentirte. Tienes que venir en arrepentimiento a Él también tú. Y poner a disposición las cosas que Dios te ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Si Dios lo permite, hermanos, vamos a seguir hablando de los siguientes 6 dones espirituales la próxima semana. Recuerda esto, en base a las misericordias que Dios te ha concedido al salvarte en Cristo, debes manifestar tu salvación de 3 maneras. Somete tu vida entera a Dios, piense de acuerdo con la Escritura. Y número 3, sirve conforme a tu don espiritual. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Y gracias por tu palabra, Señor, que es rica y es eficaz. Gracias, Señor, por la revelación escrita de la Escritura y porque nos ayuda, Señor, mediante un estudio diligente de tu palabra, entender que estos dones de acreditación, estos dones de milagros, prodigios, señales, don de lenguas e interpretación de lenguas, Señor, fueron exclusivos para ciertos periodos de la historia que tenían que ver con el pueblo tuyo elegido, Israel. Eran parte de la etapa fundacional de la iglesia también. Permítenos, Señor, no divagar en ver si podemos hacer milagros o sanar, sino en ser cristianos diligentes que entiendan la palabra y te puedan servir con los dones que tú les has regalado a cada uno de ellos, porque no todos tenemos los mismos dones. Es como tú lo has deseado, Señor. Ayuda a mis hermanos a servir en la iglesia, mirando a los demás como superiores a ellos mismos. Y aquellos que no están sirviendo, te ruego para que tu palabra, Señor, pueda reprender esa actitud y llamarlos al arrepentimiento. Te lo pedimos todo esto por los méritos y la obra de Cristo Jesús. Amén.